Dios les bendiga, amados hermanos, que el Dios Todopoderoso bendiga vuestras almas. Les habla su hermano el profeta José Ramírez. En esta oportunidad quiero hablarles acerca de un tema que no es muy fácil de exponer, pero que es necesario para que los cristianos que esperamos la venida del Señor Jesucristo estemos firmes y preparados para ese glorioso día. Quiero hablar del tema de Babilonia, pero vista desde dos ángulos que la presenta la profecía bíblica. Me refiero a la Babilonia en el sentido religioso y a la Babilonia en el sentido político, pero primero es necesario que hable acerca de la destrucción de la Babilonia religiosa, es decir, de la condenación de la gran ramera. Leamos Apocalipsis capítulo 17 versículos 1 y 2 que dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. La interpretación de los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis nos hablan de estas dos Babilonias que están reservadas por las Escrituras para ser destruidas en pago de su iniquidad, de su pecado y de las abominaciones que han traído sobre el mundo. El capítulo 17 de Apocalipsis trata acerca de Babilonia como una entidad religiosa, mientras que el capítulo 18 de Apocalipsis habla acerca de Babilonia como una entidad política. Por eso Apocalipsis 17, 1 y 2, el Espíritu Santo señala a la Babilonia religiosa como una gran ramera. Las mismas escrituras afirman que las muchas aguas representan las muchas naciones que estarán bajo el gobierno de Babilonia. Esta falsa iglesia entrará en alianza con los poderes políticos del mundo, por lo cual se dice que con ella han fornicado los reyes de la tierra. Y como resultado de esa alianza, los moradores de la tierra se sumarán al sistema y entrarán a participar de sus falsas doctrinas y de sus prácticas abominables. Por lo cual se dice que se han embriagado con el vino de su fornicación. Oiga bien, la gran ramera simboliza el adulterio espiritual de aquel sistema religioso ecuménico que imperará durante la primera parte de la tribulación, y que aunque de forma externa dice servir al Dios verdadero, en realidad es todo lo contrario, será un gran engaño. El Antiguo Testamento menciona con frecuencia el adulterio espiritual por parte de Israel para con su esposo Jehová. Léalo en los capítulos 16 y 23 de Ezequiel y también en el libro del profeta Oseas. Apocalipsis 17, 3 y 4 dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Queridos hermanos, esta bestia escarlata es la misma bestia que aparece en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, en donde la bestia representa el imperio romano revivido y el epicentro del poder gubernamental en esos días. Apocalipsis 13:1 dice: y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. El hecho de que la mujer está sentada sobre la bestia escarlata indica que ella representa un poder distinto al poder político, el cual es la bestia misma. Ese poder es el poder eclesiástico, es decir, la Babilonia religiosa. Por un lado, ella está sostenida por el poder político de la bestia, el anticristo, y por otro,
ella ocupa un lugar dominante desde el cual influye y dirige a la bestia. Por eso dice que estaba sentada sobre una bestia, es decir, tenía influencia sobre la bestia. En este capítulo se declara el significado de las 7 cabezas y los 10 cuernos como forma de gobierno que vendrán de una manera sucesiva y como reyes que habrán de gobernar simultáneamente en ese tiempo. La mujer dice que estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, lo cual representa la pompa propia de la Iglesia Católica Romana. Además, el púrpura y el escarlata son colores distintivos de la Iglesia Católica Romana. Babilonia siempre ha sido fuente de mentira y de maldad. Babilonia significa la puerta de los dioses. En Babilonia fue que nacieron las falsas religiones, toda secta y toda herejía nació allí en Babilonia. Babilonia significa puerta de los dioses. Apocalipsis 17:5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Los ritos paganos de la antigua Babilonia se infiltraron en la iglesia durante los primeros siglos de su historia y resultaron en la corrupción que pasó a formar parte del catolicismo romano, del cual el cristianismo protestante se apartó en la Edad Media. Y es por eso que nos llaman hermanos separados, pero quien nos separó fue la misma Escritura, fue la verdad, nos separó de la mentira. Entre muchos, Martín Lutero, él denunció la falsedad y la corrupción de la Iglesia Católica, desconociendo el papado y la infalibilidad papal. Lutero enseñó que la salvación no es por obra ni por pertenecer a un sistema religioso ritualista, sino por la fe en Jesucristo, que murió por toda la humanidad en la cruz del Calvario para darnos una total, definitiva, perfecta y eterna salvación. También Lutero se rebeló contra las bulas papales, que eran consideradas como incuestionables e infalibles. También se rebeló contra las indulgencias papales, que consistían en un documento firmado por el Papa de Roma a cambio de grandes sumas de dinero, en donde las personas que lo adquirían no iban al infierno. Ellos habían pagado su salvación al Papa de Roma, y muchos de estos las revendían a otros que querían escapar de las llamas del infierno. También Lutero quedó en shock cuando vio una estatua allá en el Vaticano de una mujer vestida de papa con un bebé en sus brazos. Esta fue Juana, una mujer que se hizo pasar por hombre para dar clase en un seminario católico, y llegó a tener tanto prestigio como profesor, que lo hicieron cardenal en el Vaticano, llegando a ocupar el puesto de papa. Pero esta mujer tenía un amante en el Vaticano, y en una de esas relaciones fornicarias quedó embarazada. Obviamente nadie se imaginaba el gran pecado que esta mujer tenía encima, además de que las anchas ropas papales le ocultaron su preñez. Pero un día la papisa, en una procesión en la plaza de San Pedro, le vinieron dolores de parto y cayó al suelo. Los que estaban presentes, al ver que había sangre en sus vestidos, fueron a asistirlo, es decir, asistir al Papa, pero vieron que había dado a luz un bebé y se llenaron de tanta ira por el engaño que la arrastraron, la golpearon y la terminaron de matar a palos y a puños. Eso es historia, una historia que nadie puede negar. Incluso Hollywood hizo una película de esta historia llamada Juana la Papisa. Pueden buscarlo en internet. Por eso, en el año 1517, Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la catedral de Göttingberg, allá en Alemania, y el término protestantismo surgió
de la misma Iglesia Católica, y Lutero fue excomulgado de la Iglesia Católica, considerado un hereje, y quisieron matarlo, pero un noble lo protegió, por gracia de Dios, de ser asesinado por la venganza papal. Pero volvamos al tema central. El tema de Babilonia es uno de los más prominentes en las Escrituras, comenzando en Génesis capítulo 10, en donde se menciona la ciudad de Babel. A partir de allí, hay una serie de referencias bíblicas de las cuales se hace evidente que en las Escrituras Babilonia es el nombre de un gran sistema de errores y de engaños religiosos. En efecto, Babilonia es un sistema religioso falso que se convirtió en una plaga para Israel en el Antiguo Testamento, así como para la Iglesia en el Nuevo Testamento. Después de la era apostólica, este sistema ejerció una gran influencia que desvió a la Iglesia de la verdad bíblica a la confusión de la apostasía y de la falsedad religiosa. En Génesis capítulos 10 y 11 se nos dice que Nimrod fue el fundador de Babel, más tarde llamada Babilonia. Allí ocurrió la rebelión de los hombres contra Dios cuando intentaron construir una torre que llegara hasta el cielo. Este es el intento de los hombres de llegar al cielo, de salvarse por sus propios medios. La famosa Torre de Babel fue erigida. Fue entonces cuando Dios confundió el lenguaje de los hombres y llamó a la ciudad Babel, que quiere decir confusión. Eso está en Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9. Babilonia alcanzó gran renombre bajo el liderazgo de Hammurabi, el año 1728 a 1686 a.C., en lo que se conoce como el antiguo imperio babilónico. Pero la mayor gloria de Babilonia la alcanzó Nabucodonosor durante el nuevo imperio babilónico, alrededor de 600 años antes de Jesucristo. Fue allí en donde el profeta Daniel escribió su libro que forma parte del Antiguo Testamento. Registros extrabíblicos indican que Semiramis, la esposa de Nimrod, el fundador de Babilonia, dirigió como sacerdotisa el sistema de rituales religiosos secretos de allá de Babilonia. Según estos registros, ella dio a luz un hijo llamado Tamuz, quien fue considerado el salvador de su pueblo y se constituyó en un falso Mesías. De él se dice que una fiera del campo lo mató, pero luego resucitó. Esto obviamente es una mentira que pretende falsificar la resurrección de Jesucristo. El culto a Baal es una religión característica de los pueblos cananeos. Era otra forma de este mismo sistema de rituales paganos originados en Babilonia. A Baal se le considera como idéntico a Tamuz. Entonces los sumos sacerdotes del culto babilónico llevaban coronas con la forma de la cabeza de un pez, en honor a Dagón, que es el dios pez, en las cuales estaba inscrito el título Guardián del Puente, en el que puente se refiere al puente entre el hombre y Satanás. A lo largo de la historia, Babilonia ha estado relacionada con falsas enseñanzas espirituales y con cultos religiosos, por lo cual en Apocalipsis 17:5 se le denomina Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El misterio de la mujer y de la bestia está en Apocalipsis 17:6-7, que dice: y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos.
La mujer no solamente aparece como el origen del engaño religioso, sino también como la que está activamente involucrada en la persecución, en el asesinato, el crimen y en la ejecución de los santos del Señor. Al ver el asombro de Juan, el ángel le declara que él le dará a conocer, le va a aclarar el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Apocalipsis 17:8 dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. El ángel dice que subirá del abismo. El abismo es el lugar en que Satanás será puesto durante el reino milenial de Jesucristo, por lo que esta referencia indica que el poder del imperio político del anticristo es de origen satánico, de origen infernal, tal como se afirma en Apocalipsis capítulo 13. Veamos capítulo 13, versículos 2 al 4 de Apocalipsis, que dice: a la bestia, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? La bestia, como gobierno mundial, será revivido de lo que un día fue el Imperio Romano, y el hombre que tendrá el poder para gobernar el mundo, el anticristo, recibirá esa autoridad de parte de Satanás. Aquello que aparentemente dejó de ser en la historia para que nunca más volviera a ser, será revivido de forma milagrosa al final de los tiempos. Por eso hoy vemos a la comunidad europea. Las 7 cabezas de la bestia, que habla Apocalipsis 17, 9 al 11, dice: esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Según este pasaje bíblico, aquí se requiere sabiduría espiritual para entender lo que aquí se revela. Los 7 montes están relacionados con la ciudad de Roma, que antiguamente se llamaba la ciudad de los 7 montes, cuyo núcleo en la antigüedad estaba formado por 7 montes: el Capitolio, Quirinal, Viminal, Aventino, Palantino, Esquilino y Celio. Por esta razón, este pasaje en Apocalipsis nos indica que el asentamiento del poder eclesiástico durante la gran tribulación estará ubicado geográficamente en Roma y no en la ciudad de Babilonia, a orillas del Tigris, lo que es hoy Irak. Sin embargo, el pasaje dice que las 7 cabezas de la bestia simbolizan 7 reyes, a quienes se les describe en el versículo 10. 5 de ellos han caído, uno estaba en existencia en los tiempos de Juan, y el 7º estaba por venir. Por esta razón, muchos prefieren desasociar a Roma de la interpretación del pasaje y concentrarse en el cumplimiento de la profecía de la ciudad de Babilonia, reconstruida en el mismo lugar de la ciudad antigua. El 7º rey es sucedido por un octavo, del cual se dice que es la bestia misma, o sea, el imperio del tiempo de la gran tribulación. El imperio, óigame bien, ese imperio romano revivido, que entrará en pleno funcionamiento inmediatamente después del rapto de la iglesia,
está representado por la séptima cabeza. En cambio, que la bestia que se describe en el versículo 11 como el octavo es el imperio mundial que será destruido por Jesucristo en su segunda venida. En resumidas cuentas, lo que se describe en los versículos del 8 al 11 es la forma final del poder gentil en el mundo en alianza con la religión apóstata simbolizada por la gran ramera. Los 10 cuernos de la bestia de Apocalipsis 17, 12 al 14 dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Oiga bien, hermanos, a diferencia de las 7 cabezas de la bestia, estos 10 reyes son reyes que gobernarán de forma simultánea al final de los tiempos. Y entonces, comparando esto con lo que dice Apocalipsis 13, tal parece que esta es la forma que tomará el Imperio Romano en su primera fase antes de convertirse en el Imperio Mundial. La autoridad de estos reyes estará sujeta a la bestia y la duración de su gobierno será breve, dice que será por una hora. Así que estos gobernantes, ser un gobernante pasajero, forman un periodo de transición del poder. ¿Por qué? Porque ellos entregarán su poder y su autoridad a la bestia. El significado de las aguas. Apocalipsis 17:15 dice: me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Las muchas aguas mencionadas al principio del capítulo, en el versículo 1, son ahora mencionadas de nuevo para explicar su significado. Esas aguas simbolizan pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. Es decir, va a haber una influencia satánica a nivel mundial. Veamos entonces la destrucción de la gran ramera. Apocalipsis capítulo 17, versículos 16 y 17, que dice: y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Gloria al Señor para siempre. Gloria al Dios del cielo. Los 10 cuernos, o sea, los 10 reyes descritos antes, destruyen a la ramera que está sobre la bestia. Es decir, que aquella iglesia apóstata del comienzo de la tribulación caerá cuando el anticristo prohíba toda práctica religiosa y demande ser adorado él mismo como Dios, lo cual ocurrirá a la mitad del periodo de 7 años de la gran tribulación. Durante los primeros 3 años y medio, la iglesia apóstata establecerá su poder en el mundo, uniendo a todas las religiones en un movimiento ecuménico sin precedente. Hoy tenemos una superiglesia construida en Arabia Saudita. Están esperando que para el 2022 sea inaugurada. Ahí se pusieron de acuerdo todas las religiones del mundo para adorar a Dios, entre comillas. Solo los que hayan puesto su confianza en el Señor Jesucristo como Salvador escaparán de este movimiento de unificación apóstata, ecuménica. Sin embargo, con el comienzo de la segunda mitad de la tribulación, el anticristo se proclamará como dictador mundial y como tal, pues ya no necesita del apoyo de la iglesia, la cual él reemplazará con el culto a sí mismo. Según Apocalipsis 13:8, todos los hombres
adorarán a la bestia, excepto los verdaderos creyentes en Jesucristo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Amados, todo esto ocurrirá en cumplimiento de lo establecido por Dios, que los reinos del mundo lleguen a estar bajo el dominio de la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Después de la destrucción de Babilonia en su sentido religioso, el capítulo 18 nos muestra la destrucción de Babilonia en el sentido político, y de eso estaré hablando en el próximo estudio. Les prometo que estaré completando esta serie de las dos Babilonias, la religiosa y la política, porque es necesario que entendamos todas estas cosas. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra, por la sabiduría, el entendimiento, por la luz que tu Espíritu Santo dispensa sobre aquellos que quieren enseñar y vivir tu palabra. Te pido que esta palabra despierte los corazones, que levante al caído, que caliente al frío y al tibio, y que tu pueblo levante la mirada de la tierra y la ponga en el cielo. Pronto los cielos se abrirán y el que ha de venir vendrá, y tu pueblo, tu iglesia que te espera en santidad y en temor, será levantada cuando las trompetas suenen. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos subiremos juntamente con ellos y te recibiremos en la nube del aire, en la nube del cielo. Estaremos siempre contigo, entraremos contigo a gozar de la boda del Cordero. Pero mientras tanto, Señor, ayúdanos para mantenernos atados a la verdad, que ninguna mentira nos toque. Padre, que podamos discernir la verdad de la mentira, sacar lo precioso de entre lo vil. Señor, te esperamos.